Muy bien. Por favor, me confirman si pueden visualizar la presentación y si el audio está correcto, por favor. Todo en orden, doctor Miguel. Perfecto, muy bien. Muy buenas noches con todos. Vamos a empezar este último parte del curso, la parte final de esta presentación, de alguna manera vinculado el día de hoy a los procedimientos especiales de formalización, agradeciendo a los organizadores del evento justamente por este espacio académico. Muy bien, en esta parte vamos a desarrollar algunos aspectos prácticos con respecto a, de alguna manera, a estos procedimientos especiales que a veces no se tiene muy claro justamente su aplicación. Entonces, vamos a ver la casuística presentada, los marcos normativos, los ejemplos prácticos y sobre todo también les comento que el día de hoy ha publicado una ley por la cual ha extendido el plazo de formalización de lo que son las posesiones informales dentro de terrenos comunales, ¿no? Antes, como les comentaba, el plazo de formalización de estas estructuras urbanas dentro de terreno comunal era el 2003, ¿no? 31 de diciembre de 2003. Esa fecha les dije que nunca se olvide, pero ahora ha sido extendida esta fecha al 31 de diciembre del 2015, ¿no? Como fecha límite. El día de hoy se ha publicado esta ley 32293 por la cual extienden el plazo y lo voy a comentar al final de esta presentación, ¿no? Para poder de alguna manera tener claro justamente los alcances del tema de la formalización. Bueno, vamos a empezar con el tema. Hemos visto las clases anteriores, la primera clase, el tema rural, hemos visto el tema urbano, algunos casos prácticos urbanos, y ahora vamos a ver casuística especial, ya sea en tema urbano o rural, presentada pues dentro de las competencias de COFOPRI, las municipalidades provinciales y distritales, y también de los gobiernos regionales, ¿no? Como ven, el tema de la formalización de la propiedad es diversa, ¿no? Es holística, se desarrollan en diferentes escenarios, ¿no? El profesional que se prepara, que se capacita, que asume estas competencias, tiene que estar preparado para todos los escenarios que se presenten, porque a veces se combinan uno u otro procedimiento dentro del proceso de formalización. En la actividad profesional que desarrolla cada uno de ustedes, a veces tienen temas de carácter urbano, a veces de carácter rural, de comunidades campesinas, nativas. Entonces, es una vertiente, de alguna manera, este curso de formalización es holístico, ¿no? Es integral. Por eso, justamente, la recomendación de que este curso cumple con las expectativas. No estamos acá comentando la ley y el artículo y leyendo el artículo, no, estamos viendo la casuística presentada en cada caso práctico, porque ustedes saben que al momento de aplicar la casuística va a determinar justamente el accionar de un ente formalizador y sobre todo del profesional que trabaja en este tema. Y esa casuística nos enriquece, esa casuística nos da los elementos como abogados y técnicos para poder resolver todas estas problemáticas que se presentan. Entonces, vamos a comenzar con un tema importante, ¿no? El tema de la formalización rural con respecto a a los problemas que se vienen presentando en la práctica respecto a la entrega de títulos, ¿no? El famoso procedimiento de nulidad de títulos. Como sabemos, en el ámbito rural, los predios rústicos y los terrenos seriazos habilitados son competencia de los gobiernos regionales, ¿no? Estos procedimientos hemos visto que se pueden aplicar en forma masiva por unidades territoriales o también a pedido de parte, ¿no? Entonces, pero la condición que al final del procedimiento el gobierno regional realiza la entrega de un título de propiedad al agricultor. Ese título de propiedad también hemos dicho que es un título seguro, confiable, ¿no? Inimpugnable, que no tiene que tener ningún error, ninguna deficiencia. Pero en la práctica se presentan situaciones que de alguna manera están supeditadas a una falta de trabajo técnico legal en el tema del diagnóstico técnico que se realiza por parte de los gobiernos regionales. Por ejemplo, vamos a empezar un ejemplo práctico para recorrer todo el íter, todo el camino de la formalización rural y qué es lo que podría suceder. Entonces empezamos con una formalización el 2023, ¿no? El año del 2023 iniciamos un proceso de formalización a pedido de parte, ¿no? Y vamos a formalizar un área, ¿no? El 2023 vamos a formalizar un área que puede ser una parcela rústica, ¿no? Un predio rústico, una unidad catastral, digamos de 10 hectáreas. Para lo cual, para iniciar este proceso de formalización, una de las partes del diagnóstico técnico legal que presume un gobierno regional es hacer esta consulta a SUNAR a través de un CBC.
presentar un oficio, un plano de la unidad catastral y pedirle al registro que nos indique, como gobierno regional, si existen propietarios sobre ese terreno, ¿no? Si existen antecedentes registrales sobre ese terreno. Por supuesto, después de esa comunicación, el registro nos emite un informe catastral, un certificado de búsqueda catastral, por la cual nos señala que en su texto de que ese predio o esa área en consulta no tiene antecedentes registrales. Entonces, seguimos el íter del proceso y equivocadamente, y vuelvo a decir, equivocadamente, la brigada toma como cierto, como válido, como verdad absoluta el informe de registros públicos y realiza un informe de diagnóstico, es decir, copia literalmente el informe catastral y lo pone en su informe de diagnóstico y en la brigada, el abogado y el técnico suscriben y firman este diagnóstico. Este diagnóstico, de alguna manera, define de que la acción que debe ejecutar el gobierno regional debe ser la inmatriculación. Como no tiene antecedentes registrales, va a inmatricular el terreno a favor del gobierno regional para poder de alguna manera regularizar esta propiedad como propiedad del Estado, para posteriormente otorgar ese derecho de propiedad al agricultor. Entonces, realiza una inmatriculación, emite una resolución administrativa, una resolución de inmatriculación, la cual genera una partida registral, ¿no? La partida registral 23-24-25 del año 2024. Entonces, ese año 2024, el gobierno regional realiza la titulación, entrega el título de propiedad al agricultor. Hasta ahí el procedimiento no tendría ningún inconveniente, estaría perfecto, habría un título, el gobierno regional habría cumplido con su función de titular de realizar este procedimiento de formalización con el título de propiedad. Pero posterior al 2004, presenta una solicitud, un administrado, el representante legal de la compañía Hoja Azul, ¿no? Indicando que son propietarios de dichos terrenos, de ese terreno y de mayor extensión de 100 hectáreas, que su propiedad la encuentra inscrita en la partida 12-13-14, ¿no? Inscrita en el año 1990. Entonces, y comienza justamente el pedido de este propietario privado solicitando al gobierno regional la nulidad del título otorgado al agricultor y la nulidad de esta partida 23-24-25 inscrita el año 24. Entonces, ahí aparece justamente el nuevo tema que está discutiéndose a nivel de gobierno regional, si el gobierno regional puede declarar la nulidad de los títulos o expedidos cuando encuentre una deficiencia o un error en el procedimiento de formalización. Y es así, está establecido que sí, el gobierno regional puede declarar de oficio la nulidad de un título que se emitió en forma inválida, en forma errónea. Entonces, lo que va a hacer el gobierno regional es declarar la nulidad del título, declararlo nulo, una declaración de oficio y anular el título o la partida 23-24-25, quitándole o excluyendo ese derecho de propiedad del agricultor, debido a que se hizo un indebido procedimiento. Y eso genera el procedimiento de nulidad de oficio, que lo van a ver en cada uno de estos procedimientos de formalización rural cuando exista el error, y además se va a iniciar un proceso PAT, un proceso sancionador. ¿Contra quién? Contra la brigada técnico-legal que suscribió el informe indicando que no había titular. Entonces, este problema ya generalizado que se está presentando a nivel nacional en los procesos de formalización surge como consecuencia de que la brigada, este abogado y técnico que está trabajando en el gobierno regional, no está haciendo su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo por el cual se contrata un abogado y el técnico para que trabaje en un gobierno regional? Es hacer diagnóstico, es realizar el proceso de diagnóstico y no se hizo, porque solamente se basaron en el informe catastral. Y si leemos el informe catastral, debemos señalar que este informe de alguna manera recoge una posición del registro, indicando que la información que proporciona el registro es una información referencial, de que eso no sustituye el diagnóstico y que los gobiernos regionales, al igual que los entes formalizadores urbanos, están en la obligación de realizar diagnóstico técnico legal y elaborar una base gráfica de propiedades para poder determinar qué otros propietarios existen en la zona. Entonces, este camino que hemos puesto en este esquema, en este flujo,
va de la mano justamente con estas posiciones que podrían existir. Algunos clientes podrían decir, han titulado sobre mi propiedad. Yo soy representante de una comunidad campesina, yo soy representante de un propietario privado y encima de mi predio me han titulado o han titulado a otras personas que no les corresponde. Han inmatriculado, se han superpuesto sobre mi terreno. Entonces, estas son las situaciones que se pueden presentar en los procesos de formalización rural. Ahora bien, pero en un proceso de formalización rural que sí recoge la esencia de un proceso válido, con equipos técnicos muy profesionales, de alguna manera con abogados y técnicos que entienden el proceso de formalización, seguimos el siguiente esquema. 2023, tenemos un área formalizada a pedido de parte, la consulta catastral, se hace la consulta catastral y registros nos dice que no hay antecedentes registrales, que no existe la CBC. Pero aún así, la brigada de diagnóstico realiza su propio estudio, analiza el derecho de propiedad, analiza el registro y descubre dentro de este análisis de propiedad una propiedad privada. Esta propiedad privada del año 90 la ubica, la define, saca su partida registral, su plano, su título archivado, y el informe determina que el predio que se va a formalizar se encuentra sobre propiedad privada. Consecuencia, si se encuentra sobre propiedad privada del predio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a tener que hacer una independización a favor del gobierno regional, a favor del administrado, pero para lo cual emitirá una resolución de prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, el trámite correcto para esta misma problemática, hallando al titular, es aplicar el tema de la prescripción adquisitiva. Y como producto de este procedimiento de formalización en propiedad privada, se va a independizar un área en la partida 23, 24, 25, el año 2024, en mérito a la prescripción adquisitiva, en mérito a haber notificado a la empresa Hoja Azul, que es el titular registral. Pero como la norma de formalización rural en materia de prescripción permite que el administrado adquiera la titularidad justamente por la posesión física, automáticamente se le declara propietario y al declararse propietario se le emite un título de propiedad. Consecuencia, este título es válido porque ha surgido como consecuencia de un procedimiento idóneo, un procedimiento adecuado, haber prescrito a un propietario privado que se detectó en el momento del diagnóstico, no en el momento de pedir el antecedente registral, sino al momento que el abogado y el técnico realizó su actividad profesional. Y ese es justamente el valor agregado del técnico y el abogado que trabaja en una institución pública, una entidad formalizadora. Realizar y ejecutar un diagnóstico técnico legal del técnico en armar una base gráfica, el abogado en hacer sus estudios de propiedad de los títulos antiguos, de los derechos de propiedad, para poder detectar estos propietarios antiguos. Puede ser un propietario privado, puede ser una comunidad campesina, una nativa, o ser otra propiedad del Estado. Pero lo importante es detectarlo para poder utilizar los mecanismos legales para poder solucionar ese tema. Entonces tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Un procedimiento irregular, mal hecho, con trabas, saltándose el procedimiento de diagnóstico y aterrizando en una nulidad. Y en cambio un procedimiento idóneo, conforme a las normas, con la experiencia para hacer un diagnóstico y al final con un título válido. Entonces, estas son las dos caras de la moneda que hay en el tema de formalización rural. Muy bien. Ahora, otro tema en materia rural es el tema de tracto sucesivo. Y a veces no se comprende este tema. Entonces, en el tema de tracto sucesivo, que es un nuevo procedimiento establecido en materia rural, se entiende a veces equivocadamente de que el tracto es sobre el tema de posesión, de que una persona le compró un terreno a una persona, le compró la posesión por una escritura pública o por un contrato de compraventa, automáticamente señalan de que esa compra-venta de posesión da como consecuencia el tracto sucesivo para efecto de adquirir propiedad, y así no es. Es decir, el tracto sucesivo se da sobre derechos de propiedad, y estos derechos de propiedad pueden estar inscritos o no inscritos. El ejemplo que he puesto acá en una línea de tiempo y de acción, y sobre todo de complemento para entender la lógica del tema del tracto, es primero reconocer los derechos extrarregistrales. Los derechos registrales se deben reconocer. Yo como funcionario de un gobierno regional o de una entidad del Estado, yo no podría desconocer los derechos de propiedad. Y quiero decir, por ejemplo, ese título verde que ven en la parte superior.
Y uno puede decir que ese título verde no existe, lo tengo a la mano, lo estoy percibiendo, ya acredita un derecho de propiedad. No, doctor, eso puede acreditar si no tiene una relación directa con el área física, eso ya es un documento de posesión. No, es un derecho de propiedad. Lo que falta un correlato gráfico que se va a tener que subsanar en el momento que se haga el tracto. Entonces, este documento extrarregistral, que no se inscribió en su momento, corresponde a un derecho de propiedad que fue transferido en su momento. Entonces, el caso es el siguiente. Una unidad catastral inscrita, de alguna manera, en registros públicos, en su momento, como toda esta área, toda esta vertiente, se otorgó un derecho de propiedad a una persona por un título verde que ven ahí, ¿no? Titulado Propiedad del PET a favor del señor Arturo Rojas Salas, de 10 hectáreas. Ahí tenemos la partida. Entonces, ese título tiene un correlato de una partida registral. Posteriormente, este señor Arturo transfiere la propiedad por una escritura pública ya en el año 2001 al señor Mario Cueva. Mario Cueva es el nuevo titular en el 2001 por una escritura pública, por un testimonio. Y a su vez, en el año 2009, el señor Cueva, Mario Cueva, vende a María Roque Ortega en el año 2009. Entonces, la pregunta que siempre se genera, ¿quién es el propietario actual del predio? El propietario o propietaria actual es María Roque Ortega, quien tiene de alguna manera esa minuta de compra-venta, documento de fecha cierta, que acredita ese tracto en el tiempo. Lo que pasa es que si en este momento sacamos un compendioso o un certificado registral, aparece como titular el Arturo Rojas Salas, que es el titular original. Lo que falta es regularizar el tracto. Y ese procedimiento se hace ante el gobierno regional presentando una solicitud para que se inicie el trámite. Al final del procedimiento, después de haber completado todos los requisitos que exige y que presenta de alguna manera todo este tema de acreditación del tracto, el gobierno regional va a expedir una resolución por la cual declare como titular o como último titular a la señora María Roca Ortega y se inscriba en en esta partida registral 1102-2406, la titularidad de la actual posesionaria propietaria del terreno, la señora María Roca Ortega. Entonces, es una función que tiene el gobierno regional a través de una resolución administrativa. Si existen algunos errores con respecto al área, a la inexactitud de la posición, la georreferenciación, se tienen que corregir en este momento conforme a la resolución. Entonces, la resolución va a servir como efecto de poder subsanar las imperfecciones que podrían haber de carácter legal o técnica en el tiempo, para poder otorgar un título de saneamiento de propiedad, un título de propiedad que corrija justamente esta imperfección. Entonces, el nuevo titular va a dejar de ser el señor Arturo Rojas y la nueva titular, la señora María Roque Ortega, como nueva titular de estas 10 hectáreas. Entonces, este procedimiento de tracto, volvemos a repetir, tiene que darse necesariamente sobre documentos que acreditan transferencia de propiedad, documentos que acreditan esa situación jurídica de que quien realiza la transferencia es un propietario, no un poseedor. Si en su momento alguno de estos documentos se pierde, es decir, se rompe el tracto, tenemos ya entonces la otra opción de iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. El último transferente, el último que está en posesión, podría presentar un procedimiento de prescripción adquisitiva. Pero si se tiene toda la línea y toda la cadena de transferencias, todos los documentos en esta cadena, lo que vale acá es un procedimiento de tracto sucesivo, de propiedad para inscribir ese derecho en el registro de la propiedad. Muy bien, entonces vamos a tener dentro de estos procesos de formalización rural una serie de situaciones sobre predios o unidades catastrales que se encuentren sobre áreas de propiedad privada, unidades catastrales, y también predios que se podrían encontrar sobre áreas sin inscripción registral o predios o unidades catastrales que podrían estar sobre o parcialmente sobre propiedad privada y parcialmente sobre propiedad del Estado, de alguna entidad del Estado. Entonces, estas situaciones son diversas, se van a presentar en los diversos escenarios de formalización. Entonces, tienen que trabajar por cada uno de los aspectos o los tipos de titularidades. Yo no podría iniciar, por ejemplo, esta unidad 496532, yo no podría iniciar
un proceso, digamos, de prescripción adquisitiva, incluyendo todo el área. Tendría que ser una prescripción parcial, solamente el área superpuesta con la propiedad privada. Y sobre el otro área restante, tendría que iniciar mi proceso de independización del área que viene siendo superpuesta sobre la Dirección de Reforma Agraria. Entonces, tengo que escoger los procedimientos adecuados para poder subsanar en cada uno de los escenarios. Ahora bien, ¿por qué como abogado estoy tomando estas decisiones? Porque lo estoy viendo. Es decir, esto que ven acá es una representación de mi base gráfica. Para poder un abogado tomar decisiones, cuáles son los procedimientos que tiene que realizar, tiene que visualizarlo. Y la única forma de visualizar es a través de la implementación de una base gráfica en el gobierno regional o la entidad formalizadora. Entonces, esta actualización de la información de todo lo que se ha detectado en el proceso del diagnóstico técnico legal permite al abogado tomar decisiones de la mejor forma de poder ejecutar este proceso de formalización en materia rural. Por supuesto, en estas áreas que no, al final, no tengan antecedentes registrales, realizaremos la inmatriculación. Sobre esa unidad 103320 realizaremos un procedimiento de prescripción adquisitiva, para lo cual se tendrá que notificar al propietario. Esa notificación, de alguna manera, es la esencia misma del proceso de prescripción. Y acá va un comentario. En algunos procedimientos que ustedes realicen o vean en materia rural, van a encontrar situaciones de procedimientos de prescripción adquisitiva contra terrenos del Estado o contra terrenos que no tienen antecedentes registrales. Entonces, eso es un error. No, no se puede aplicar procedimientos de prescripción sobre terrenos estatales, ni mucho menos sobre terrenos que no tienen antecedentes registrales, salvo el caso que esas áreas tengan un titular extrarregistral, que lo acrediten con un derecho de propiedad, con un documento de propiedad, ese terreno. Ahí sí podríamos aplicar el tema de la prescripción, pero en la generalidad de casos, los predios estatales con o sin antecedentes registrales no son materia de prescripción. Lo que en esos casos lo que se tiene que aplicar es el tema de la independización o formalización en terreno estatal. Entonces, hay que separar los procedimientos, hay que diferenciarlos. No los podemos mezclar porque va a traer como consecuencia generar error en nuestra interpretación y sobre todo en la parte procedimental. Entonces, es muy importante, de alguna manera, definir los derechos, definir las áreas, determinar los polígonos de cada predio, de cada propiedad privada, estatal, ¿no? Comunal, porque de eso va a depender justamente la acción que se tome en el proceso de formalización. Muy bien. Entonces, otro problema que es latente y que es de alguna manera mencionado en muchos escenarios académicos y sobre todo en problemáticas que se sigue a nivel de formalización, no solamente en el tema urbano, rural, sino a nivel también de bienes nacionales, del saneamiento de entidades del Estado, ¿no? Es el tema de la duplicidad de partidas registrales. Y este tema de la duplicidad de partidas registrales es un tema recurrente en el registro. Se da justamente por la inscripción de una misma área a diversos titulares. Entonces, esto se debe directamente por la falta en su momento de un catastro. Todas las inscripciones, desde la primera inscripción que se realizaban en el año 1888, de la creación del registro hasta la actualidad, se daban generalmente con documentos literales, ¿no? Escrituras públicas, documentos que acreditaban propiedad, pero que no llevaban una relación directa con una planimetría, con un plano, ¿no? Con un mapa. Entonces, eso generaba, pues, imprecisiones con respecto a la ubicación de los predios. Además, muchas descripciones de las partidas de los tomos antiguos no son muy exactas, ¿no? Son descripciones muy genéricas de lugares que ya han desaparecido justamente en la topografía, en la parte física, ¿no? Y que es difícil su ubicación, salvo el caso de realizar el tema del diagnóstico técnico legal que les he comentado. Entonces, esta patología que afecta al registro de la propiedad y afecta a muchos con respecto al tema de poder saber quién es el titular de los terrenos, es uno de los problemas que va a enfrentar las brigadas que trabajen para el diagnóstico técnico legal en zona urbana y en zona rural. Entonces, uno de los elementos esenciales para superar este problema es la elaboración de una base gráfica de propiedades. Esta base gráfica de propiedades tiene que ser una base propia del ente formalizador en materia urbana o rural
que le permita detectar estas superposiciones y sobre las superposiciones tomar decisiones. Es decir, una superposición, al detectarla, no me crea una barrera para poder formalizar. Yo puedo formalizar en urbano, yo puedo formalizar en rural, pero sí tengo que detectarlas para saber qué clase de procedimientos aplico. Es decir, no debemos rehuir a una superposición, debemos enfrentarla y darle una solución conforme al marco jurídico actual que permita de alguna manera trabajar sobre. Vamos a presentar algunos casos, ¿no? En la práctica, ¿qué viene sucediendo o aconteciendo? Lo que viene aconteciendo es una problemática recurrente en el registro, que se están detectando mayores grupos de titularidades de privados o de comunidades campesinas y nativas, es decir, situaciones donde predios que aparentemente estaban bien inscritos, han aparecido partidas que han, de alguna manera, ya cuestionan su validez jurídica. Por ejemplo, tenemos acá una partida. Si leemos, es una resolución de SUNAR, de una publicación que se ha realizado en el Diario Oficial del Peruano, donde vemos una inscripción de dos partidas, ¿no? De dos partidas enfrentadas. Una que permanecerá abierta y otra partida que deberá cerrarse. Entonces, la partida que deberá cerrarse, empezamos por la partida que deberá cerrarse a la mano derecha, hablan de una partida inscrita en el año 1991 y corresponde a una comunidad campesina, ¿no? A una comunidad campesina. Esta comunidad campesina estaría superpuesta sobre una propiedad mucho más antigua. Y esta propiedad antigua data del año 1896, casi desde la creación del registro en Cusco, ¿no? De un propietario privado, por supuesto. Entonces, la pregunta que siempre se genera, ¿por qué razón, por qué razón el gobierno regional o el expet que realizó este proceso de titulación o agricultura, sabiendo que existía un propietario privado, mucho antiguo, ¿por qué tituló esas áreas sabiendo que había un propietario anterior? Y esa es la gran pregunta que todos se generan. ¿Por qué razón? ¿Por desconocimiento o por directamente sabiendo que había un propietario privado, independientemente querían indicar que la comunidad, la propiedad comunal prima sobre la propiedad privada, pero no existe ningún principio al respecto? Yo por determinar una comunidad campesina, no, ese polígono de mi comunidad no va a primar sobre una propiedad privada inscrita. Y más aún, yo tengo conocimiento que esa propiedad privada se encuentra inscrita en el registro y tiene una partida, tiene un tomo, que la puedo verificar automáticamente y aparece todos los linderos. Entonces, es una situación que se viene presentando y que muchas comunidades estarían en esta situación, superpuestas sobre otras propiedades, sobre otras comunidades y sobre otras propiedades privadas, y donde el registro dentro de su competencia, dentro de este marco normativo que tiene, está publicitando el cierre de la partida menos antigua, que sería de la comunidad campesina, trayendo abajo todo un sistema de formalización de comunidades, un sistema de formalización rural de comunidades. Entonces, eso es lo que viene aconteciendo. Y que, ¿por qué se produce eso? Debido a la falta de actualización de la base gráfica y debido justamente a la revisión de la información que figura en el registro. Y ese es el componente justamente que deben incidirse en el tema del diagnóstico técnico legal como parte del proceso. Entonces, extrayendo la información del registro, la encontramos acá, en un tomo. Y acá está la partida de fecha 25 de agosto de 1896, de la creación del registro del Cusco, donde la partida publicita justamente esta propiedad, que en su momento el equipo del gobierno regional o de agricultura supuestamente no la vio o no la detectó. Pero es su trabajo es eso, detectar todo este tipo de propiedades. No lo va a hacer el registro, lo tiene que hacer el equipo técnico que trabaja en el gobierno regional como parte de su función, como parte de su trabajo. Y ese es el valor agregado que da justamente el proceso de formalización, llegar a detectar todo este tema de las duplicidades, superposiciones que existen. Entonces tenemos la partida antigua ya inscrita,
con un área, con un titular que debería considerarse en cualquier proceso de formalización, y tenemos acá la partida, ¿no?, de la comunidad campesina, inscrita recién en el año 1991. Entonces, a través de este proceso de deslinde y titulación. Si vemos el proceso de deslinde y titulación y vemos todo su texto normativo, vemos que no tiene ninguna etapa de diagnóstico. De frente van a la solicitud, hacen la publicación y se van a campo a linderar, pero no hay una etapa donde el equipo de trabajo supervisado del gobierno regional realiza un estudio de propiedad. Y ahí creo que está el problema del asunto. El problema es de que no se hace un estudio de la propiedad previo, porque si se haría el estudio, automáticamente se detectaría dentro de esta área pretendida por una comunidad campesina que alguna de los sectores ya se encuentran inscritos en el registro de la propiedad y que esas áreas no deberían ser tituladas, porque lo que podría suceder es que se genere este tema de duplicidad de partidas registrales. Entonces, esto es lo que aparece, lo que acontece y lo que van ustedes a encontrar cuando hagan los estudios de propiedad, los análisis, cuando trabajen con la 1192, con la ley, la 29151 del CBN, las normas de COFOPRI, las normas del gobierno regional. Es el día a día que se presenta del problema de los derechos de propiedad con respecto al registro. Y es lo que justamente se debe analizar. Entonces, sobre el tema de la duplicidad de partidas, mi recomendación siempre es de que tengan en cuenta de que para solucionar un tema de duplicidad es necesario contar con una base gráfica y, sobre todo, actualizar toda la información que se tiene para poder llegar al objetivo de evitar este problema de la superposición. Muy bien, entonces vamos ahora a entrar a temas de carácter urbano, problemáticas de carácter urbano. Y uno de los problemas presentados que justamente a veces no se entiende dentro de la lógica de formalización de algunas municipalidades, es que están trabajando sobre estructuras urbanas y en forma irregular, en forma no idónea, y que no entienden el concepto de un centro urbano informal, ¿correcto? Un centro urbano informal es, de alguna manera, un territorio en el ámbito rural donde un propietario de un predio rústico, como ven en la imagen, ha comenzado a vender parte de sus terrenos para que las personas que compren ese terreno comiencen a construir viviendas, ¿no? Comiencen a construir viviendas. Entonces, esa característica propia de la venta de estos terrenos que no están habilitados, que se venden como rústicos y que las personas comienzan a construir, genera una suerte de una informalidad, pero no como un asentamiento humano, porque estas personas han comprado al propietario privado, no han invadido, no han hecho una invasión, han comprado al propietario privado. Entonces, estas temáticas son diferenciadas, es decir, estas formas de ocupación del suelo se diferencian de los asentamientos humanos debido justamente a que existen derechos de propiedad ya generados al interior de esta parcela rústica. Quien vende es un propietario registral, quien vende es un parcelero que tiene un título de propiedad y que a partir de ese título va a disponer de los terrenos para que las personas puedan adquirirlo. Lo que pasa es de que estos terrenos no se pueden independizar debido a que no tienen habilitación urbana. Entonces, estas son las características de un centro urbano informal. Y los centros urbanos informales tienen un marco normativo especial que a veces se quiere dejar de lado. Un formalizador en materia urbana quiere dejar de lado esta norma para aplicar normas de carácter general para lo que es prescripción adquisitiva. Y ahí viene la confusión. Este procedimiento de centros urbanos informales regulado en Decreto Supremo 030/2008 Vivienda tiene un marco regulatorio especial, tiene su propio marco normativo, tiene su propio procedimiento. Y este procedimiento ya está regulado y pide en los centros urbanos informales para su formalización una serie de requisitos y características propias que permitan que ese grupo urbano se pueda formalizar y obtener un título individual. Entre los requisitos que se pide para formar o para iniciar un proceso de formalización en un centro urbano informal, se pide constituirse como asociación
de vivienda con fines de formalización, formar una asociación, formar una persona jurídica con inscripción registral en el registro de personas jurídicas. El segundo componente es someterse a los trámites de habilitación urbana, ¿no? Por supuesto que para realizar este proceso de habilitación urbana, previamente esta asociación ha tenido que realizar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio contra el propietario original, contra el propietario que vendió en sus inicios este predio o los predios en forma individual. Entonces, acá hay una suerte de que la prescripción va a ir de la mano con un proceso de habilitación urbana, para que una vez prescrita el área a favor de la asociación de vivienda, la asociación de vivienda, siendo titular del área, puede realizar el proceso de inscripción de la habilitación urbana y después este presidente de la asociación pueda transferir y transferir los lotes a favor de los asociados o los miembros de esta asociación de vivienda. Entonces, ese es el contenido que tiene este procedimiento, ese es el camino que debe seguirse. Esa es la forma como se sanea un tema de un centro urbano informal, porque es la competencia que tienen los gobiernos locales, municipal, distrital, provincial y COFOPRE para aplicar este tipo de procedimientos donde en la realidad y en la práctica están aplicando en forma errónea un marco legal diferente aplicando prescripción adquisitiva pura, cuando en realidad la norma pide un proceso necesariamente de habilitación urbana para estos procedimientos. Entonces, el caso que se vamos a presentar es el siguiente. El fondo OCAS, un fondo de propiedad privada de la Compañía Agrícola del Sol, ¿no? Donde el propietario de esta agrícola, el Sol, ha vendido o ha transferido a esta asociación Los Robles en forma individual a cada uno de sus socios o integrantes de esta asociación de vivienda la posesión que tienen ellos que roban es al 2010, que no se va a tomar tanto en cuenta para el tema de la formalización. ¿Por qué? Porque sostiene la calidad de propietarios. Es decir, la condición en que está esta asociación es que en su momento, antes de la existencia de la asociación Los Robles, el propietario del fondo de la Compañía Agrícola del Sur vendió lotes en forma individual a cada uno de estas personas que viven o que están en posesión de estos terrenos. Lo vendió y ellos adquieren la propiedad, la titularidad. Y como parte de este procedimiento es que se formen como asociación de vivienda, ellos deciden formar una asociación de vivienda denominada Los Robles. Y el área ocupada de estos propietarios extrarregistrales es un área de 50.000 metros cuadrados que se va a independizar del área de 60 hectáreas. Es una parte de una propiedad privada. Entonces, el tema presentado para efecto de realizar un saneamiento físico legal por medio de los centros urbanos informales es primero que este grupo urbano, este grupo de personas que ha comprado su lote al propietario privado, presente su solicitud al ente formalizador, presente su solicitud. Y vamos a iniciar con un punto uno. El punto uno es de que exista un propietario privado transferente, que sea propietario de todo el predio, matriz, de toda una matriz de un predio de mayor extensión. Esa es la condición. Y estamos poniendo acá en el ejemplo el Fundo OCAS con una partida registral 12, 13, 14, donde el propietario es la compañía agrícola El Sol, ¿no? Él es el que ha vendido. ¿Qué ha vendido? Ha vendido lotes individuales a diferentes personas por contratos de compraventa, escrituras públicas, ¿no? Y diferentes documentos que acreditan o que transfieren los derechos de propiedad a cada uno, cada lote. Lotes de 200 metros, lote de 300 metros. Es decir, al interior de esta ocupación, de este centro urbano informal, cada uno cuenta con un documento que le acredita esa propiedad, esa titularidad. Entonces, para poderse sanear o para iniciar un proceso de saneamiento vía centros urbanos informales, se exige, la norma exige, de que este grupo urbano, este grupo que tiene los contratos de compraventa, inscriba su personería jurídica, cree una persona jurídica, cree una asociación de vivienda. Entonces, a partir de esta, digamos, decisión, este grupo de personas que ha comprado los lotes inscriben un derecho como asociación de vivienda.
Es decir, ese derecho se inscribe a través pues, de un libro de actas que se presenta al registro, pagan los derechos y se inscribe en personas jurídicas esta famosa Asociación de Vivienda Los Robles, ¿no? Inscrita en una partida registral de personas jurídicas. Muy bien. Entonces, ya tenemos uno de los primeros elementos que exige la norma para poder realizar el saneamiento físico legal de los centros urbanos informales, constituirse en una persona jurídica, en una asociación de vivienda. Ese es el primer paso para iniciar este proceso de formalización o regularización de la propiedad. En un segundo paso, para los centros urbanos, entonces ya hemos seguido el tema de la solicitud, tenemos a los titulares, al total de los titulares de esta asociación de vivienda, que los integran, digamos, 50 socios, y ellos deciden ya seguir contra el fondo un procedimiento que se llama procedimiento de declaración de propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, este procedimiento lo que va a hacer va a generar la independización del área ocupada por este centro urbano informal. Se va a independizar el área ocupada de 50.000 y se va a inscribir esa titularidad a favor de la asociación de vivienda, esta asociación de vivienda que se ha creado y que ha solicitado el tema de la regularización. Es decir, el momento, digamos, de la adquisición de los derechos de propiedad a favor de esta asociación de vivienda es a través de este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. La titularidad no va a pasar a la municipalidad ni a COFOPRI, la titularidad va a pasar a favor de la asociación de vivienda, quien es el titular de este predio de 50.000 metros cuadrados. ¿Por qué inscribe la titularidad a favor de la asociación de vivienda? Para que a futuro, una vez sea titular del terreno, pueda realizar su proceso de habilitación urbana, porque la municipalidad le va a exigir de que presente el derecho de propiedad de la asociación para poder tramitar su tema de la habilitación urbana que es necesaria para este procedimiento de formalización. Entonces, son requisitos que se van subsanando en el tiempo para poder cumplir con las exigencias de este procedimiento. En el tercer momento, ya con la partida registral de la Asociación de Vivienda El Roble y tener la titularidad de la partida independizada a favor de la asociación, esta asociación va a realizar o va a tramitar su habilitación urbana. ¿Dónde la va a tramitar? Ante la propia municipalidad. La municipalidad va a recibir el proceso de habilitación urbana, donde va a inscribir la habilitación, la recepción de obras y producto de este procedimiento de habilitación urbana se van a independizar cada uno de los lotes, los 50 lotes de los asociados o integrantes de este centro urbano informal. Como ven, acá no hay una participación del ente formalizador aprobando plano perimétrico o plano de trazado de lotización. Acá se está aprobando una habilitación conforme a la ley de habilitaciones urbanas. Esta habilitación que va a generar como consecuencia la independización de cada uno de los lotes y que cada uno de los lotes va a tener un titular propietario. Entonces, una vez inscrita la habilitación, una vez inscritos los planos de habilitación, cada uno de los lotes se va a independizar a favor de la asociación de vivienda. La asociación de vivienda representado por su presidente o secretario, va a ser quien va a realizar la entrega de cada lote en propiedad a través de la suscripción del contrato de compraventa y escritura pública. Y estas escrituras públicas se van a elevar al registro para su inscripción. Es decir, el trabajo que tiene que hacer posterior a la inscripción de la habilitación es que el presidente de esta asociación de vivienda es el que va a entregar los títulos de propiedad. Estos títulos no lo va a entregar la municipalidad. Es decir, la propiedad no va a pasar a la municipalidad, sino la propiedad ha pasado a la asociación de vivienda y el representante de esta asociación de vivienda es el que va a entregar los títulos de propiedad que se van a inscribir en el registro de predios. Es decir, al final, con la inscripción de estas escrituras públicas firmadas por el representante de la asociación de vivienda, es donde va a conllevar la independización de cada uno de los lotes, es decir, cada uno de los lotes va a tener su titular, que son los miembros de esta asociación, y con ello ya terminaría su proceso de formalización. Y ahí terminaría de alguna manera el saneamiento físico legal del centro urbano informal. Entonces, es el correlato final, ¿no? Es la parte final del procedimiento de centro urbano informal. Y eso hay que tenerlo claro porque
En muchos casos, lo que está aconteciendo es de que la municipalidad solamente está iniciando procesos de prescripción en centros urbanos informales y eso no lo define la ley. La ley no ha definido aplicar un procedimiento simple de prescripción, sino hay varias etapas. Primero, la constitución de una asociación de vivienda. Segundo lugar, es hacer la prescripción adquisitiva. Y un tercer lugar es, de alguna manera, realizar la habilitación urbana para independizar los lotes. Y esos son los productos que se tienen que generar para el saneamiento físico legal del centro urbano informal. Muy bien. Entonces, otra forma también que es característica dentro de las actividades especiales de formalización o los procedimientos especiales de formalización son los famosos programas de vivienda del Estado. No son los famosos programas de interés social o la vivienda social, no. Son famosos programas de vivienda del Estado, donde también participan entidades del Estado, por ejemplo, ENACE, FOIPOL, FOVIME, una entidad del Estado que dentro de su competencia adquiere la titularidad de un terreno de propiedad privada, adquiere un terreno de propiedad de una entidad del Estado. Entonces, con esa titularidad de esta empresa, de esta entidad lo que va a hacer es generar unidades inmobiliarias, departamentos o realizar la inscripción de un plano de trazado de utilización con lotes superficiales para poder después titularlo, entregarle un contrato de compraventa sobre ese departamento, sobre esa unidad inmobiliaria, sobre ese terreno, para que ese contrato de compraventa posteriormente se inscriba en el registro de la propiedad. Entonces, este es digamos, el procedimiento especial denominado saneamiento de programas de vivienda del Estado, donde una entidad del Estado es titular del terreno y es la que va a realizar este procedimiento. Entonces, estos programas de vivienda se encuentran a nivel nacional algunos programas conocidos. Tenemos las Torres de Limatambo, tenemos Previ, tenemos Santa Rosa, Julio Cetello y una serie de programas de vivienda donde generalmente son unidades inmobiliarias, son torres que de alguna manera pertenecen a entidades del Estado y que dentro del proceso de formalización es otorgar un derecho de propiedad. Y en estos casos de estas torres, por ejemplo, de estas viviendas multifamiliares, el objetivo es inscribir o es regularizar el tema de la fábrica y el tema del reglamento interno para que los lotes o los departamentos o unidades inmobiliarias se puedan independizar. Ese es el objeto principal del saneamiento de los programas de vivienda del Estado. Inscribir la fábrica e inscribir el reglamento interno para que se puedan independizar los predios. Y las personas que viven ahí son adjudicatarios, son personas que no han invadido el terreno, no es un tema de invasión acá, es un tema de que la persona recibió un contrato de compra-venta, ya sea al contado o al crédito, es titular, pero solamente se quedó con el contrato, no pudo la entidad formalizada, la entidad estatal, en este caso el NACE, terminar con el proceso de inscribir ese contrato en el registro de la propiedad, motivo por el cual el ente formalizador se subroga en esa función para poder inscribir estos derechos en el registro. Entonces, un programa de vivienda se genera como consecuencia de que el titular de un predio, un predio urbano, rústico podría ser, transfiere o realiza la venta de estas unidades inmobiliarias por medio de contratos de compra-venta. Contratos de compra-venta. Estos contratos de compra-venta van a estar supeditados pues al cumplimiento de ciertas condiciones y un pago de un precio. Y estos contratos van a ser suscritos por la entidad titular y la contraparte, ¿no? El beneficiario, el titular del predio, pero van a ser contratos de compraventa. En los asentamientos que vemos títulos de propiedad porque es invasión. Las personas toman posesión de terrenos. En los programas de vivienda no. Entonces, ¿cuál es la casuística acá presentada? Tenemos que ver qué tipo de contratos son los que han suscrito. Algunos son contratos de venta al contado, otros venta al crédito, otras ventas con condición. Tenemos que ver los tipos de contratos. Tenemos que ver si los contratos no han sido rescindidos, si no ha habido una resolución que los declare nulos, sin efecto, o la rescisión del mismo. Es decir, varios aspectos que deben ser considerados en el proceso de formalización para programas de vivienda de este tipo. Y tenemos, de alguna manera, procedimientos de regularización de este tipo de estructuras de los programas de vivienda del Estado, como hemos indicado, donde de oficio el ente formalizador toma competencia de un programa de vivienda, por ejemplo, Previ,
y automáticamente lo que va a realizar es la regularización de esas independizaciones. Las personas ya tienen un documento extrarregistral de propiedad y lo que falta es regularizar esa parte del tracto. Entonces, para lo cual el ente formalizador lo que hace es inscribe la fábrica e inscribe el reglamento interno. Y al inscribir la fábrica, el reglamento interno, lo que va a pasar es independiza los predios, independiza cada departamento. Cada departamento tendrá su partida registral. Y una vez que esté independizado, solicita estos contratos de compra-venta para poder de alguna manera regularizar los derechos en cada una de las viviendas que se tiene, ¿no? En cada uno de los departamentos. Entonces, ahí se hace un empadronamiento, se empadrona a las personas presentando su contrato, su título, y que ese título sea válido. En realidad es un contrato de compra-venta que va a validar el tema de la entrega de títulos, que es el título de saneamiento de propiedad, que es una validación de esa transferencia y posteriormente el ente formalizador va a inscribirlo en el registro de la propiedad. Entonces, el objetivo es que esos contratos que no tienen un mérito de inscripción se puedan inscribir en el registro de la propiedad, que es el objetivo que se consigue justamente a través de este procedimiento. Muy bien, entonces, pero también hay otras estructuras de las famosas urbanizaciones populares que son las famosas asociaciones y cooperativas de vivienda privadas, donde una asociación de vivienda se constituye y compra un terreno. Vuelvo a repetir la palabra, compra el terreno, no invade terreno, sino compra. Es decir, le compra a la Asociación de Vivienda Santa Rosa, le compra el terreno a la Compañía Agrícola Naranjal. Entonces, acá se constituye como urbanización popular. ¿Qué pasaría si la asociación de vivienda invade el terreno de Naranjal, la compañía agrícola Naranjal? Esta asociación en realidad sería un asentamiento humano, no sería una asociación de vivienda. La asociación de vivienda, para que tenga efecto, para efecto de formalización, necesariamente tiene que ser titular de esos terrenos y tiene que haberlo comprado. Y lo puede comprar registral o extrarregistralmente. En este ejemplo, ha comprado extrarregistralmente con una escritura pública de compra-venta en el año 2005, ¿no? Han comprado un área a Agrícola Naranjal. Entonces, estamos frente al caso de una urbanización popular donde también el dirigente o el presidente de esta asociación va a emitir contratos de compraventa a cada uno de los socios. Es la misma figura, contratos de compraventa para poder de alguna manera definir los derechos individuales de cada uno, ¿no? Cada uno va a tener un derecho individual conformado por un contrato de compraventa o escritura pública. Entonces, el camino de esa formalización parte de una solicitud de parte. Existe para que pueda participar el ente formalizado una solicitud por parte de la Asociación de Vivienda que va a regularizar el tema de su propiedad a través de la regularización. Se quedó en escritura pública, esa escritura se va a perfeccionar para independizar el predio y una vez independizado se va a inscribir la habilitación urbana, la recepción de obras, la independización de los lotes, se hace el empadronamiento para recoger los contratos de compra-venta o escrituras públicas y se realiza el saneamiento de propiedad, donde esos documentos válidos, por supuesto, van a ser inscribibles en el registro de predios y cada uno, a partir de ahí, cada uno de los socios va a tener su título de propiedad debidamente inscrito en el registro. Ese es, de alguna manera, el camino que se sigue en este procedimiento especial de predios, de alguna manera, de calidad de las famosas habilitaciones urbanas o las famosas urbanizaciones populares vinculados a los procesos de formalización. Muy bien, y acá tenemos el tema de la ley 32293 que hemos comentado. Esta ley permite de que los centros poblados o asentamientos humanos ubicados sobre terrenos comunales puedan ser formalizados. Entonces, se ha modificado la ley de comunidades, la ley del DIN y titulación de comunidades se ha modificado y ha extendido ese plazo que antes comentábamos del año 2003 al 2015. Esa es la modificación normativa que se ha dado últimamente para poder, de alguna manera, extender el plazo de formalización y poder trabajar estos asentamientos humanos y centros poblados cuya antigüedad sea antes del 31 de diciembre de 2015. Y las figuras que se están presentando y que van a merecer un análisis en el tema de propiedad, parte de las comunidades, son predios matrices de comunidades campesinas, donde al interior de este predio de la comunidad campesina, de esta propiedad inscrita en registros públicos, hay una posesión informal que está ubicada antes del 31 de diciembre de 2015.
Entonces, el procedimiento que se va a aplicar en este caso se denomina procedimiento de desmembración de terreno comunal a favor del Estado representado por el gobierno local o por la municipalidad. Entonces, este procedimiento permite regularizar posteriormente la propiedad de los centros poblados y los asentamientos humanos. En mérito a esta ley 32293, este plazo se ha extendido al 2015. Antes era el 2003, ahora se ha extendido al 31 de diciembre de 2015, lo que permite realizar un proceso de saneamiento. Entonces, en estos casos de la aplicación de la ley, ¿se tiene que notificar a la comunidad campesina? No. ¿Se tiene que pedir un permiso a la comunidad campesina? Tampoco. ¿Se tiene que pagar un justiprecio a la comunidad campesina? No. No hay justiprecio, no hay comunicación. Es automática la desmembración, siempre y cuando la posesión esté antes del 31 de diciembre de 2015. Entonces, este procedimiento se llama desmembración de terreno comunal a favor del Estado. Pero ¿qué pasa si la posesión informal se encuentra con posterioridad al 2015? Ahí ya no se aplica el tema de la desmembración de terreno comunal, ya no procede. Estaríamos fuera del marco normativo, del marco legal para formalizar. En consecuencia, lo que procede ahí es una transferencia por donación, donde la municipalidad podría asumir la titularidad de este terreno transferido por donación de la comunidad campesina a favor del gobierno local. Y posteriormente a esta donación, a esta inscripción de esta independización por donación, la municipalidad o el ente formalizador continuar con el proceso de formalización. Entonces, esos de alguna manera son los caminos que se tiene actualmente para el tema de formalizar centros poblados o asentamientos humanos dentro de comunidades campesinas como procedimientos especiales, con sus matices, por supuesto, ¿no? Pero lo importante es que estas normas están dando una mayor amplitud, digamos, al proceso de formalización de la propiedad de centros poblados y posesiones informales a nivel nacional. Muy bien, entonces, esta ley también es importante que la tengan en cuenta. Esta es la 29320. En la práctica se dan situaciones donde, especialmente en la primera disposición complementaria, que indica de que si tenemos un asentamiento humano que se encuentra sobre parte de un terreno comunal de una comunidad campesina y que a raíz de eso la comunidad no quiere de alguna manera que le desmembren en los terrenos, entonces lo que hace la comunidad campesina, vende ese terreno, ya sea una persona natural o una empresa inmobiliaria. Y después esta empresa inmobiliaria quiere desalojar a estas personas. Entonces, esta norma, la 29320, se ha creado como una especie de barrera frente a ese proceso, digamos, de exclusión de estas personas. Si las personas ya lograron el tema de la ocupación del terreno y están sobre un terreno comunal, si se presentara una venta de estos terrenos ocupados por el asentamiento humano centro poblado, automáticamente esas ventas, ya sea por contrato de compra-venta, minuta o escritura, serían nulas de pleno derecho. Así lo indica esta norma. Son nulas de pleno derecho. La transferencia de propiedad realizada por las comunidades campesinas a favor de terceros de terrenos ocupados por asentamientos humanos centros poblados son nulas de pleno derecho. No necesitan una decisión judicial para poder aplicarse. Entonces, es una casuística especial que se presenta en el tema de ocupación de terrenos de comunidades. Y esta es la última norma también de formalización, que la traigo a colación, que el plazo de formalización en el tema de terrenos estatales y propiedad privada se ha extendido al 31 de diciembre del 2021 para terrenos estatales y de propiedad privada. Y que la norma de comunidades también se ha extendido, pero solamente hasta el 2015. Conclusión, asentamientos humanos, centros poblados en propiedad comunal al 31 de diciembre de 2015. Posesiones informales sobre terrenos del Estado o terrenos de propiedad privada al 31 de diciembre del 2021 como parte de alguna manera de las modificaciones normativas en el tema de formalización. Muy bien, señores. Quiero terminar agradeciéndolo para la participación de cada uno de ustedes y como ven, en estas tres clases hemos tratado de desarrollar netamente casos prácticos, no tanto leyendo la norma, que es COFOPRI, que es plano perimétrico, no, sino esto aplicándolo a la realidad, al día a día, a la parte práctica. Y eso justamente es lo que desarrolla el curso que se está presentando.
el curso que va a presentarse el día 15, va a desarrollar toda esta temática y sobre todo absolver las dudas y preguntas que tengan ustedes con respecto a los procesos de formalización, porque cada uno de ustedes puede entender una situación o tener un caso característico en una municipalidad, un procedimiento de solicitud de parte, una no atención por parte del gobierno regional. Entonces necesitamos salidas, necesitamos alternativas, necesitamos qué hacer. Entonces, el curso que se presenta y se va a desarrollar a partir del 15 de este mes va a tocar todas estas temáticas y va a ser como un modelo de orientación a todos los procedimientos de formalización en materia urbana y rural. Y sobre todo, siempre ligado justamente a estos nuevos procedimientos que coadyuvan a entender la lógica de los procesos de formalización de la propiedad. Los invito y los espero a participar en este evento académico para poder compartir con ustedes conocimiento, debatir algunos temas y sobre todo absorber sus consultas en el tema práctico de los derechos de propiedad y que no solamente quede un tema teórico de leer una norma que se ha publicado en el peruano. Por mi parte, muchas gracias a todos por su participación y los espero el día 15 en este curso que se va a realizar. Dejo el paso a los organizadores del evento, por favor, al Círculo de Abogados. Muchas gracias a todos.